acompañarnos en esta tarde del primer día del festival Oiga Mire Lea, que llega de nuevo a la presencialidad. Estábamos aquí hablando con las escritoras invitadas de lo rico que es tener enfrente un público ávido de conversaciones en torno a la literatura. Antes de iniciar, quisiera presentar a nuestras invitadas. Estamos con Camila Charri Noriega, es de Bogotá, ella es poeta y editora, es profesional en estudios literarios y maestra en estética e historia del arte. Camila ha publicado 5 libros de poesía, los más recientes, El sol y la carne, Ar de Babel, este último reeditado en Guatemala y México en el 2018 y en el 2019 respectivamente. También ha publicado varias antologías de poesía, entre estas está Fuego de los días, Una raíz torcida y Materia iluminada, poesía escogida en edición bilingüe, español-francés en el 2019 y En la tierra todo es opaco, de Editorial Pulpo en Puerto Rico. Camila también es coeditora de Fanzine La Trenza, que aborda la poesía y el ensayo, escritos por mujeres en Colombia, y es asistente editorial de la Biblioteca de Escritoras Colombianas que estamos presentando hoy aquí. Y trabaja como profesora de poesía latinoamericana, literatura y escritura creativa. Y está con nosotros Pilar Quintana, caleña, como de la casa. Pilar es escritora y guionista colombiana. Luego de graduarse en Bogotá de Comunicación Social, trabajó como libretista de televisión y redactora de textos para publicidad. Su obra toca temas controversiales como el sexo explícito, maternidades, violaciones, y se ha convertido en una de las voces más sólidas de la literatura latinoamericana. En el 2007 fue elegida por el Hey Festival como uno de los 39 escritores menores de 39 años más importantes de América Latina. Ha sido galardonada en diversas ocasiones, como su novela Coleccionistas de polvos raros, de Editorial Norma, que además acaba de ser reeditada. En 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong. Como escritora visitante. Su novela La perra, de Penguin Random House, recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un PEN Translate Award. También fue finalista del premio de novela en Colombia y del National Book Award de Estados Unidos en la categoría. El año pasado, en 2021, ¿sí?, ganó el premio Alfaguara de novela por la obra titulada Los abismos, que tuvimos la fortuna de presentar de manera virtual en el festival del año pasado del Oiga Mire Lea. A las dos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Muchas gracias a vos, Cata, por la invitación y porque por fin pudimos lograr estar acá, que han sido como muchos accidentes para por fin poder encontrarnos personalmente. Bueno, pero ya ahora celebramos tu presencia y la de Camila. Y la razón por la cual ellas nos acompañan hoy es que vamos a presentar ellas presentarán aquí en Cali la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Son obras de 18 mujeres desde la colonia hasta el mitad del siglo XX, mujeres que en su momento escribieron sobre el momento que les tocó en suerte, el momento histórico que vivieron, y que fueron dejando un testimonio muy valioso, pero que desafortunadamente las generaciones siguientes, incluidas la nuestra, ¿no?, y la de quizás muchos de quienes estén aquí, no conocimos por diversas circunstancias que quizás ustedes nos van a contar un poco sobre eso. Y su aporte a la literatura diverso, variado, pues es valiosísimo y necesitaba descubrirse, salir a la luz, y ellas, junto a un equipo muy grande, pues han hecho una labor maravillosa. Entonces, a mí me gustaría empezar preguntando, porque Pilar en diversas ocasiones, creo que este trabajo salió a la luz en marzo, más o menos, ha dicho que, digamos, como la génesis fue Colombia sí tiene escritoras, este episodio del hashtag que salió a raíz de una invitación. Entonces me parece quizás interesante arrancar por ahí, ¿de dónde surge
este proyecto de realizar esta biblioteca? Hola, qué bueno que están aquí y por fin estar en Cali y además presentando este proyecto que es como algo muy importante para mí y yo creo que para muchas personas que necesitábamos leer y recuperar nuestra tradición literaria. Mira que en el colegio yo no leí mujeres escritoras colombianas, y eso que estudié en un colegio con buenas profesoras de literatura que tenía énfasis en literatura, pero nunca nos pidieron que leyéramos a ninguna autora, en la universidad tampoco, ¿no? Y es como si las autoras no existieran, y además había una idea en el aire que las autoras no eran tan buenas y que no merecían ser leídas y que sus temas eran menores y que no tenían gran vuelo literario. Yo empecé a leer, digamos, a mis contemporáneas cuando ya me convertí en escritora, pero a ninguna autora clásica. Y de repente pasó esto, que la Biblioteca Nacional de Colombia organizó un evento en París, este evento era como un año cruzado Francia-Colombia, y durante todo el año se invitaron mujeres y hombres escritores y músicos y artistas plásticos. Era como un intercambio cultural entre los dos países, pero para el evento de cierre del capítulo de literatura, la biblioteca puso un cartel que decía como la delegación colombiana que nos representará en París, digamos, una cosa así, y eran 10 hombres, todos blancos, pues, y eran las voces autorizadas, ¿no? Y alguien puso como un post en redes indignado, y eso empezamos a replicarlo muchas autoras indignadas, porque como así, nosotras estábamos escribiendo, ganándonos premios, y en el año 2017 era esto, la voz autorizada y la voz que más conocida seguía siendo la misma de toda la historia, ¿no? Y entonces empezó el hashtag Colombia tiene escritoras, y empezamos a hacer una lista de las escritoras vivas, como que alzaran la mano, y entonces una de nosotras empezó a hacer una página con los logros, con los nombres, con las biografías de todas, y la lista empezó a crecer y a crecer y a crecer, y yo dije, yo he leído a 4, ¿no? Solamente. Y yo acá diciendo Colombia tiene escritoras, siendo una, y no conozco mi tradición literaria, no he leído a ninguna autora clásica. Bueno, la cosa quedó así. Luego la misma Biblioteca Nacional me invitó, no, primero vi en redes, después de esto como el IDARTE se invitaba a participar en el Premio Nacional de Novela Elisa Múgica, y yo dije, ¿esa quién es? Porque hay un premio literario con un nombre de esa señora, ¿quién sería? ¿No? Me meto yo a internet. ¿Y de dónde sería? Sí, claro, y me meto yo a internet y veo la biografía, y yo dije, pero esta era una señora autora, debía ser mala, desde que no la conocemos debía ser mala, ¿no? A los meses me escribió la Biblioteca Nacional que en Filbo quería hacer un evento de Elisa Múgica, que si yo quería participar, y yo dije, pues yo no la he leído, pero era enero, alcanzo a leerla, voy a ir a buscar sus libros, que no estaban en ninguna parte, ni siquiera Álvaro Castillo, que es el dealer de libros, que el libro que usted necesita se lo consigue, él me dijo, no, es muy difícil, por ahí sí puedo, ya me ha conseguido algunos, ¿no? De Elisa Múgica, pero en aquel momento no. Entonces fui a la biblioteca, saqué los libros y empecé a leer Ángela y el Diablo, y yo dije, pero ¿qué es esta señora autora? ¿No? Y yo con mi prejuicio misógino pensando que pues si no circulaba era porque era mala, ¿no? O porque pues, bueno, ella fue una autora destacadísima, hicimos el evento, y después de eso estaba yo en alguna reunión en el Ministerio de Cultura, y el ministerio ha hecho varias colecciones, entre ellas la Biblioteca Afrocolombiana, de Literatura Afrocolombiana, que es una gran biblioteca, o la de pueblos indígenas, y estaba ahí la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, y yo dije, ¿ustedes se imaginan hacer una biblioteca de escritoras colombianas? Y a nosotras éramos 3 mujeres, una editora, la gestora cultural del ministerio y yo, se nos iluminaron los ojos, nos sonó mucho la idea. La coordinadora del grupo de literatura del ministerio empezó pues a moverse al interior del ministerio para buscar presupuesto, lo consiguió, me llamó y me dijo, ya tenemos plata, y yo me acababa de fracturar un hombro, y yo dije, pero solo, es que en mi vida, yo no es que no haya querido venir, sino que sufro muchos accidentes, y entonces yo tenía solo una mano, y yo dije, no, pero yo no puedo sola hacer este proyecto.
ya conseguí un asistente editorial y empezamos a trabajar y vimos, esto no lo podemos hacer nosotras dos, conseguimos otra asistente editorial, luego dijimos, esto no lo podemos hacer nosotras dos, y entonces nombramos un comité editorial para que nos sirviera de asesoría, y ahí empezamos a investigar y a tratar de determinar cómo debía ser este gran proyecto. Y ahí Camila entró como su primer proceso fue como, ella hizo parte del comité editorial en su calidad de poeta y de profesora académica, especialista en poesía. Camila, cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa búsqueda de encontrar esas voces, de definir la importancia de cada una de ellas y hacer esa selección que imagino fue muy difícil? Y además que sabemos que se quedaron también muchas por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten o qué hacen ustedes cuando se encuentran ante esta inmensidad? Bueno, Catalina, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes a ustedes. Es de verdad un gusto y una alegría poder venir a contarles qué es la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Como contaba Pilar, yo entré en ese momento como parte de ese comité asesor y la tarea fue buenísima. La tarea fue: busca poetas vivas y muertas que hayas leído, que te suenen, que te parezcan interesantes. Entonces yo empecé a hacer una lista y di más o menos con 250 mujeres muertas, vivas. Unas que habían circulado con mayor frecuencia, otras desconocidas o solamente publicadas en antologías, y otras ya más recientes publicadas en editoriales independientes, etcétera. Entonces yo creo que ese trabajo en ese momento, para todas las mujeres que integramos ese comité asesor, había 2 hombres, ¿cierto? 2 hombres, 14 mujeres y 2 hombres. Fue todo un descubrimiento. Fue primero darnos cuenta de la inmensa ignorancia en la que hemos vivido con respecto a lo que han hecho las mujeres y a la producción literaria, y también, digamos, a esas falencias y esos vacíos que tiene el sistema educativo, que sigue reproduciendo lo mismo de lo mismo de lo mismo ciegamente. Entonces esa fue la primera experiencia a nivel individual, creo que de muchos de los que estábamos ahí, y también fue un llamado de atención. Fue como, bueno, si usted es profesor o es profesora, ¿usted qué ha estado haciendo también? ¿Qué es lo que ha estado incluyendo dentro de los programas? Bueno, en ese momento cada una de las personas que integraban ese comité lanzó unos nombres, ¿cierto?, que eran importantes, representativos, que por una u otra razón marcaban algún punto dentro de, digamos, el mapa de la literatura que no podía quedar por fuera. Hubo unas que quizás no fueron muy sugeridas por ese comité, precisamente por el desconocimiento en el que han estado. Una de ellas fue Berichá, que es la autora indígena, y la otra fue Teresa Martínez de Varela, que es una de las autoras chocuanas. Y Emilia Yarza, que es una poeta bogotana inmejorable, también muy desconocida. Después de ese primer momento, el paso siguiente fue mirar, hacer un sondeo de cuáles eran esas autoras más votadas y también hacer afirmaciones positivas. Entonces tiene que haber una gran variedad, una multiplicidad de voces de diferentes regiones del país, que se hayan aproximado a la literatura desde diferentes ángulos, narradoras, cronistas, poetas, dramaturgas, para que haya un panorama de verdad amplio para los que quieren aproximarse a esto. Y ya se empezaron a seleccionar los nombres, ¿no? Y después conseguir los derechos de autor. No sé si tú quieres contar este pedazo. Bueno, ahí el primer año pues fue de investigación. Este comité editorial del que habla Camila estaba constituido por, la mayoría eran académicas, ¿no? Entonces sabíamos que como es una colección del Ministerio de Cultura, tenía que ser representativa del país, no podía ser las autoras que a uno le gusten, sino las autoras que nos den un panorama de lo que ha sido la tradición literaria hecha por mujeres en nuestro país. Entonces teníamos una especialista en literatura indígena, una especialista en literatura afrocolombiana, invitamos a un editor. En nuestra investigación arrojó que solo una editorial colombiana publicaba más mujeres que hombres, ¿no? La proporción era como
en el mejor de los casos, las editoriales más inclusivas, más incluyentes, tenían 70% hombres y 30% mujeres. Y esta editorial tenía como 99.9% mujeres. Y entonces yo dije, yo quiero traer a este señor al comité para que nos diga por qué y cómo las publica, ¿no? Y cómo, qué. Entonces estaba él, había libreros, había gestoras culturales, escritoras, poetas, ¿no? Y luego, eso fue el primer año. Luego entonces conformamos la lista, teníamos la lista ideal, luego la lista lado B y la lista lado C. Y entonces empezó un trabajo muy difícil. Íbamos a empezar ya a trabajar cuando dijimos, pero ¿cómo editamos este libro si no tenemos todos los derechos? Entonces tocó retroceder un poco y esperar a poder conseguir los derechos. 2 de las autoras eran libres de derechos de autor, las 2 más antiguas, que son la madre Francisca Josefa de Castillo y Soledad Acosta de Samper. El resto todas tenían herederos, entonces teníamos que buscar a esos herederos. Muchas mujeres de esas generaciones pues no se casaron ni tuvieron hijos porque querían dedicarse a ser escritoras, y en esa época se veía como incompatibles los 2 oficios. Entonces algunos herederos eran el primo del tío del mocho que la había conocido en una esquina en los años 40, ¿no? Y uno llegaba y le preguntaba y el señor, sí, yo la conocí, muy querida, ¿era escritora? ¿No? Entonces, no, esa negociación por momentos fue bastante accidentada. Había otros que teníamos la heredera directa, por ejemplo, Melibea, la hija de María Mercedes Carranza, que dijo, yo quiero participar, y nosotros, mira, solo podemos pagar esto porque no tenemos mucho presupuesto. Magnífico, siempre he querido hacer una antología, ¿no? Bueno, entonces algunos derechos los conseguimos muy fácil, otros no. Hubo autoras vivas que nos dijeron que no les interesaba participar porque les parecía que era una biblioteca muy excluyente porque no había hombres, y nosotros pues bueno, sí, pobrecitos hombres ninguneados a lo largo de la historia, pero bueno, entendemos y estamos de acuerdo, ¿no?, con que no quieras participar. Teníamos autoras vivas también con las que hubo que negociar los derechos. A veces los autores vivos pueden ser complicados, ¿no?, también. Pero logramos hacer casi toda la lista y hubo uno, digamos que una autora que queríamos mucho que entrara, pero su representante es un representante de cantantes famosísimos, y lo que el ministerio ofrece por los derechos, y además yo creo que así no fuera el ministerio, sino si fuera la editorial más grande del mundo, lo que le pagaría a un autor, pues a este señor le parecía unos montos risibles, y él tenía como que mucho interés en participar, pero nos olvidó, ¿no? Y entonces cuando apareció, nosotros le insistimos, y cuando apareció ya habíamos escogido a otra autora y ya la estábamos editando, ya teníamos los derechos negociados. Y fue desafortunado porque no pudimos publicar a esa autora que queríamos publicar, pero eso permitió que la biblioteca hiciera un hallazgo. La vocación de la biblioteca es rescate. A nosotros no nos interesaba dar a conocer autoras que nadie conocía, ¿no? Era una autora de rescates, de autoras que circularon y que tuvieron un gran lugar en su momento, pero cuyos libros eran difíciles de conseguir o estaban completamente olvidadas. Pero esta autora no la conocía nadie, ¿no? Y tenía un solo voto en la lista, y el voto lo había dado Camila, ¿no? Y entonces Camila, pero es que léanla, y empezamos a leerla y dijimos, vamos a publicarla porque es el colmo que nunca haya circulado en Colombia como debe haber circulado, y es el gran hallazgo de la biblioteca. Y les voy a decir, salgan y compren su libro, que no está abajo en la librería, pero lo pueden encargar a varias librerías del país, porque es un libro verdaderamente extraordinario y singular, ¿no? Yo pienso que es la poeta más singular de su momento, y la que menos conocemos, y pues nos enorgullece haberlo hecho. Pero pues en términos generales creo que quedamos. Se llama Emilia Ayarza, y su libro, que las 4 antologías de poesía que contiene la biblioteca las curó Camila, ¿no? Ella escogió cada poema que salen ahí, y a este le pusimos, ella
planteó un título extraordinario que se llama Acá empieza el fuego, y es de verdad, con ella empieza el fuego, ¿no? Léanla de verdad, no, es que es una autora muy potente, mientras sus contemporáneas o un poco incluso posteriores escribían lo que se esperaba quizás que escribieran las mujeres, que era poemas de amor. Esta señora le escribía a las prostitutas, a los drogadictos, a los obreros, escribía lo que era parir hijos para la guerra, ¿no? Es una poeta absolutamente revolucionaria en su momento. Y agrego una cosita sobre esta mujer, una mujer tremendamente incómoda para los hombres de su época. Ella hizo parte de la generación mito, que es un momento, digamos, en la poesía colombiana muy relevante, y pues era una mujer que se le medía tú a tú, en la mesa, en la conversación a ellos, hablando de todos los tipos de temas que se supone que las mujeres en ese momento no tenían que saber o de los cuales no tenían que hablar. El cuerpo, la política, la violencia, la maternidad, bueno, pero la maternidad no como una cosa obligatoria para la que, digamos, la mujer está hecha en la tierra y que tiene que seguir reproduciendo siempre, sino la maternidad como algo problemático también. Y se volvió tan molesta que la hicieron a un lado y le tocó irse a otro país, y allá fue donde empezó su producción. Bueno, a lo largo de toda la colección hay como ese ingrediente de la transgresión, ¿no? El solo hecho de escribir ya las convierte en mujeres transgresoras en su época. ¿Cuáles otras destacarían, digamos, como con esa valentía y ese arrojo de usar, por ejemplo, la ironía para criticar, de ser sutiles, pero mencionar allí puntos que tallan en lo que se consideraba que debía ser la mujer en su momento? Pues yo diría dos, así para que Pilar les lea un fragmento. Teresa Martínez de Varela, creo que es la primera intelectual chocuana negra de Colombia, una mujer que pese a haber nacido, digamos, en el seno de una familia acomodada, no fue considerada ni blanca ni negra, entonces no fue aceptada ni por los blancos ni por los negros. Su papá era un señor de raza negra, comerciante con dinero, y su mamá era una mujer blanca. Entonces la opción fue mandarla a un colegio en Cartagena de niñas blancas, en donde tampoco fue bien recibida. No la recibieron en el colegio de Quibdó. Exacto, no la recibieron en el colegio de Quibdó. Y bueno, se graduó del colegio solamente hasta que aprendió francés e inglés, súper persistente. Una mujer que se sentó a leer, que se sentó a investigar y que levantó y reconstruyó la historia de Manuel Saturio Valencia, que es el último fusilado en Colombia, un gran líder social que también, pese a tener todo en contra, haber nacido en una familia analfabeta, pobre, aprende a leer, escribir, se convierte en poeta, en profesor, en jurista, el primer juez negro en Colombia, graduado, y pues luchando todos los días de su vida por los derechos de su propia gente que se resistía todavía a abandonar el estado anterior, que era el esclavismo. Entonces esta mujer creo que rompe todas las fronteras en ese sentido, porque teniéndolo todo en contra, en esa época, siendo negra, siendo mujer, que ya ahí hay dos exclusiones graves, pues se le mide a todo y se convierte en una gran intelectual y pensadora, y la conocemos como la madre del cantante del grupo Nietzsche, pero antes que eso es la escritora Teresa Martínez de Varela. Entonces ahí ya el hijo de ella. Sí, y creo que la otra, ya para darle paso a Pilar para que les lea ese fragmento que es buenísimo, de la obra de Teresa que se llama Mi Cristo Negro, está la escritora indígena Berichá, que tiene un libro que se llama Tengo los pies en la cabeza, que es más como un testimonio, pero donde también ella reconstruye la historia de su pueblo, que es el pueblo Uwa, la comunidad Uwa, que fue colonizada, maltratada, digamos, les robaron el derecho a su propia cultura. Ella nace sin piernas, también una mujer muy empobrecida, su padre muere temprano, su madre carga con ella a la espalda para hacer todos los trabajos todos los días de la vida, y ella se educa, digamos, en un colegio, pese a todas las adversidades, gracias a siempre se me olvidan, los capuchinos, los misioneros, y aprende, digamos, todo lo que tiene que aprender
para poder ir a reconstruir las raíces de su pueblo indígena y mantener esa tradición, construir la memoria, mantener la memoria de su propio pueblo, porque los chiquitos ya no les interesaba ni hablar la lengua, ni tampoco mantener la cultura, y se avergonzaban también un poco de dónde venían. Entonces es una mujer que se forma en antropología, bueno, etcétera, y ese tengo los pies en la cabeza es una metáfora hermosa porque es con la cabeza, con el conocimiento se puede andar. Y me gusta mucho esa pregunta, Cata, porque mira que la semana pasada estuvimos en Bucaramanga presentando la biblioteca y generalmente hacemos énfasis en las escritoras regionales. Y en Bucaramanga teníamos dos autoras que eran Elisa Mújica y Silvia Galvis, y un señor como al final un poco se para a decir, uy, pero a ver, Silvia Galvis pertenece a una de las familias más adineradas y pudientes y de élite de la región, ¿no? Son los dueños de Vanguardia el periódico. Sería bueno que ustedes pues aclararan este tipo de cosas. Y entonces, es verdad, ¿no? Pero lo que yo le dije al señor es que, digamos que en esta biblioteca, no todas, pero sí muchas, pertenecen a las élites, ¿no? La madre Francisca Josefa de Castillo era la hija de los fundadores de Tunja y del convento a donde se fue, ¿verdad? Pero su posición como autora ya era una de absoluta rebeldía. Las mujeres en la colonia tenían prohibido aprender a leer y escribir, ¿no? Solamente a las monjas se les permitía aprender a leer y escribir. Nosotros no conocemos cronistas mujeres de Indias porque las mujeres no escribían en aquella época. Entonces una mujer que se educaba ya estaba rompiendo con lo que le tocaba. Una mujer que se iba al convento como ella, de clase altísima, hija de nobles, estaba ya desobedeciendo y haciendo su camino como podía. Soledad Acosta de Samper perteneció a una de las familias santafereñas más distinguidas en la época republicana, ¿no? Y tuvo hijos y era fervientemente católica, pero Soledad Acosta de Samper por ser una escritora recibió muchos insultos, ¿no? Y en aquella época las mujeres para publicar tenían que recibir la venia del marido y a Soledad Acosta de Samper se le burlaban y le decían Soledad Acosta de Samper, ¿no? Escribe a costa del marido, de dejarlo allá abandonado al pobrecito y no estar cocinando ni cociendo, ¿no? Y un poco así son las historias de todas estas mujeres privilegiadas. Silvia Galvis, que pertenecía a la élite de su región, ¿qué hizo con ese privilegio? Pues escribir un libro donde desvela toda la corrupción colombiana, ¿no? Con su privilegio fue y se consiguió los archivos del proceso 8000, del que todos conocemos, y escribió un libro donde denuncia la terrible corrupción de la época. Entonces casi todas, a su manera, son traidoras de clase y son escritoras marginales, aun cuando pertenezcan a una élite. Pero entonces les leo. Bueno, ahí mientras escoges el pedacito que vas a leer, habría que decir también el tema que sufrió, la censura que sufrió Silvia Galvis, porque ellas están haciendo un rescate importantísimo. Con esta novela que menciona Pilar, Silvia Galvis denunciaba con nombres propios el proceso 8000 y el presidente que había recibido dineros del narcotráfico, y su editor cambió todo, absolutamente todo, nombres ficticios. No todo, pero sí, digamos, cambió nombres, cambió descripciones, cambió metáforas, cosas que se aproximaban demasiado a las de la vida real, lo que era absurdo porque uno así le pusieran Pepito Pérez, uno sabía quién era ese presidente y que ese rinoceronte en realidad era un elefante y que no, entonces era un poco absurdo que se lo cambiaron, pero se lo cambiaron y esa primera edición salió pues censurada y la pueden conseguir abajo, la versión como la hubiera querido la autora, que es la que nosotros editamos, sin censura. Voy a leer un pedazo terriblemente doloroso de Mi Cristo Negro de Teresa Martínez de Varela, que nos recuerda ciertos hechos que quiero denunciar porque pasaron aquí en Cali durante el estallido social. Se llama Las quejas de un anciano. Un viejito que estaba en la reunión comenzó a lamentarse en su lenguaje popular. Joven Saturio, esta vaina sí está jodida acá. Me mataron a mi muchacho miserablemente. ¿Cómo ocurrió el caso?, le preguntó el líder. Un blanco de aquí de Quibdó, que ni le quiero pronunciar su nombre, estaba borracho.
Pasaba a mi hijo por el frente de su casa y como estaba gordito y tenía la espalda brillantica, dijo el blanco: «¿Qué espalda tan bonita tiene ese negro? Como para el blanco de un tiro». Y se lo pegó. Cuando fuimos a preguntarle qué le había hecho mi hijo para matarlo así, sin ton ni son, como a perros sarnosos, nos contestó: «A nadie tengo que darle explicaciones de mis actos. Matar a un negro es lo mismo que matar a una rata de bodega». Durísimo. Bueno, hablemos de poesía, un tema más amable. Tú hiciste la edición digamos, de todas las poetas. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cuál es el aporte de estas mujeres poetas desconocidas? Bueno, si fue difícil en su momento que los libros de narrativa circularan, que la narrativa uno pues siempre ha considerado que tiene más movimiento, que las editoriales se le miden más, pues la poesía es muy difícil. O sea, la poesía durante mucho tiempo ha estado como considerada la hermana fea pues de la literatura. Y también por prejuicios que tenemos, y es que la poesía es aburrida, la poesía habla solo del amor, del desamor, de la familia, y sí, pero la poesía también tiene otros niveles y otras honduras en donde el ser humano claramente se dice, desde múltiples formas. Entonces, estos libros de poesía son una felicidad, yo creo que para todas, y al principio pensábamos como, bueno, de repente no se van a mover tanto, pues se han movido un montón. Ha sido una sorpresa como la gente ha tenido el entusiasmo de ir a acercarse a estas mujeres que, pensando en el libro de Maruja Vieira, que este año cumple 100 años, de Manizales ella, está viva, cumple 100 años, o sea, es una reliquia en este país. Su poesía ha sido como muchas veces subestimada, ¿cierto? Como, ay, esta poesía de decoración, pues no, también ella está diciendo el decir de una época, lo que se les permitía escribir a las mujeres, pero también está aportando algo más allá de eso, está poniendo en relación a un montón de personajes de su época, pintores, escritores, escritoras, poetas, que ella va mencionando a lo largo de sus poemas y también otras geografías, sus viajes. Entonces yo les quiero leer un pedacito no. Entonces les leo un poemita oigan esto, un poema de Maruja y ya les cuento la siguiente parte. Entonces, gracias Pili. Este poema se llama Agresiones. Defenderé tu rostro y tu nombre de los años que se acumulan como piedras rotas. Defenderé tu voz, tus palabras, de estos largos silencios que pesan sobre mis labios. Defenderé tu luz de esta sombra. Es un gran poema. Y bueno, cada uno de estos libros de poesía, exceptuando el de María Mercedes Carranza, que la curaduría la hizo su hija Melibea y está determinada por el pulso de la soledad que ella reconoce en la obra y en la vida de su madre. Los otros 3 libros los hicimos pensando en ofrecerle a los lectores una ruta distinta de lectura. Entonces, no una ruta de cronológicamente el primer libro de la autora y 3 poemas, el segundo y 4 poemas, sino más bien pensando en esos vasos comunicantes que había en toda la obra de la autora, que al leer todos estos libros para seleccionar los poemas se da uno cuenta de que siempre fueron autoras consistentes y sobre todo conscientes del lenguaje, de las posibilidades del lenguaje, de la capacidad de la palabra. El libro de Maruja se llama El nombre de antes porque sale de un verso de un poema de ella y es cómo la muerte se instala demasiado pronto en su vida, pierde a su marido muy pronto antes de que su hija nazca, la hija está en el vientre de su madre 7 mesina y pierde a su marido a los 2 años de haberse casado, 3 años de haberse casado, y su poesía va a ser un moverse siempre hacia ese nombre de antes, al nombre que inaugura su voz, la voz que era ella y que le va a dar paso como un río así tumultuoso a toda su palabra.
El libro de de Meira Delmar, que es barranquillera, también lo seleccionamos pensando en que fuera de carácter circular. Entonces, no poemas acumulativamente, sino poemas que de verdad nos permitieran rastrear otros temas que no fueran los del amor y del desamor. Obviamente aparece el mar, pero el mar en Meira no es un mar quieto y apacible, es un mar también tempestuoso que determina y marca una identidad, que es lo que ella estuvo todo el tiempo tratando de reconocer, y en términos geográficos, individuales, como mujer. Entonces, estas antologías son, yo creo que una aproximación a los lectores a unas obras que han sido o que fueron descatalogadas por acusar y por no saber mirar la poesía. Y el de Emilia Yarza, que es el que Pili les mencionaba al principio, Acá empieza el fuego, pues es importantísimo. Yo creo que Emilia Yarza es la primera mujer que se sienta a pensar así con toda la capacidad, qué alcances y qué voluntades tiene la palabra poética. O sea, es destructiva en términos de que no se queda callada con nada, destructivo acá como un calificativo positivo, si se puede decir eso. O sea, vamos a echar abajo esas ideas de qué es la poesía y qué ha sido la poesía. No, la poesía es más que denunciar, decir, paisaje. Hay toda una fuerza ahí de combustión en la voz de ella que no deja quieto nada. Entonces, bueno, estas 4 antologías, yo creo que vale la pena aproximarse a la poesía porque nos dejan ver de verdad otro estado del ser y configuran también un mapa espiritual en cada uno de nosotros que vale la pena cultivar. Pili, ahorita que cambiamos el tema poesía, igual me quedé pensando en ese disparo, ¿no? Y es un poco, han cambiado muchas cosas y muchas cosas siguen igual. Entonces, es esa dureza, encontraron eso también en las relaciones intrafamiliares, que muchas escriben de asuntos domésticos, pero también en la violencia del país, que ha sido un eje central en nuestra historia. Sí, dolorosamente sí. Mira que en el peor momento del estallido social estábamos editando a Soledad Acosta de Samper, que es contemporánea de Jorge Isaacs y que escribió una holandesa en América por la misma época en que Isaacs escribía a María, y que la situó en el mismo momento histórico en que Isaacs situó a María, ¿no? Y pues en María tenemos un país idílico. Los autores de la joven república estaban construyendo el ideal de país, ¿no? El ideal de hombre, el ideal de mujer, el ideal de nuestro país. Y entonces uno ve y descubre, digamos, en Jorge Isaacs un país idílico, con una naturaleza rica, pero lees a Soledad Acosta de Samper y ves un país en guerra, que era como estaba el país de esa joven república, ¿no? Y fue muy impresionante leerla, porque veíamos los hombres se iban para la guerra y se quedaban las mujeres encerradas en la casa, y asistimos a la narración de la guerra desde los ojos de las mujeres, y luego cuando la guerra entra a la ciudad y las mujeres caminando así en Santa Fe, por entre los charcos de sangre, con el miedo que llevan a llegar los enemigos, y decíamos, no han cambiado las cosas, ¿no? Seguimos en ese país devastado por el conflicto social. Entonces eso estaba ahí. Y otra cosa que me gusta siempre, de la que siempre me gusta hablar, porque yo creo que para mí, ya vieja, fue un gran descubrimiento. Yo leí María en el colegio, y el ideal de mujer era María, y María pues era una boba. María no leía, ¿no? Y hay una parte donde Efraín se envanece porque María no le ha leído sino 2 libros, y uno es como la Biblia, el otro un libro de rezos, ¿no? Y era casta, no tenía ningún deseo. El beso más terrible que se dan es como por persona interpuesta, ¿no? Por interpuesta persona. Y yo decía, no, pues si ese es el ideal de mujer, yo estoy pero jodida, porque soy una mujer deseante, me encanta leer, ¿no? Y a mí me hubiera gustado mucho que en el colegio me pusieran a leer María, que me sirvió para aprender, no sé, ver a mi tierra con ojos de extranjero y poder ver la maravilla geográfica y paisajística que es.
Pero si me hubieran puesto a leer al mismo tiempo a Soledad Acosta de Samper, yo habría visto una adolescente rebelde que no se queda en la casa, que agarra un barco y se va a la aventura, ella, no el man, ¿no? Y que trabaja, y que piensa, y que lee, y que en un momento cuando ya la dejó el tren, tiene 27 años, imagínense, en 1860, pues ya era una solterona venerable, y entonces viene un señor viejo, como que mirándola, y una señora le dice, mira, es que él quiere pedir tu mano. Y entonces ella dice, no, gracias. Y ella, pero ya estás quedada, pues es con lo que te toca casarte. Y él dice, no, gracias. ¿No quieres casarte? Bueno, si aparece uno chévere, chusco, que me guste, sí, pero con ese no. No, prefiero seguir en mi casa, en mi finca, en mi hacienda, trabajando, porque mi trabajo me llena. Qué bueno hubiera sido para mí ver que uno no tenía que ser bobo, ¿no? Que también estaba bien tener intereses en su propio camino. Y que podía escoger, que tenía la posibilidad de escoger. Sí, si ser boba o no. Bueno, dos preguntas allí. En nuestra generación leíamos estos mismos libros. ¿Qué ha pasado en estos años? Es decir, ¿esta colección va a significar la posibilidad de que las nuevas generaciones lean a estas mujeres y las tengan como referentes? Pues eso es lo que esperamos. Mira que hubo, durante el primer año de investigación, pues uno ve a la gente en redes, ¿no? Y las profesoras feministas diciendo, Colombia tiene escritoras, y luego íbamos y les decíamos, me pasa por favor su programa de lecturas que usted le da a sus alumnos, y tenían 17 hombres y 2 mujeres, y uno, marica, es el colmo, y pensábamos, ¿por qué pasa esto? Pasa por pereza, ¿no? Y me lo dijo mi esposo, que es docente, y yo le dije, pues hay que dejar la pereza. ¿Cuál es la pereza? Que uno ya tiene armado el programa con las lecturas de toda su vida que eran de hombres porque así crecimos, entonces le toca cambiar todo el programa, ¿verdad? Y leer a las mujeres. Pero es que antes decían, es que no se consigue, y cómo le recomiendo algo a mis alumnos si no se consigue. Bueno, ya se consiguen. Entonces, si usted no lo va a hacer es por pereza, ¿no? Por no actualizar su programa. Entonces, ya están. Aquí hay 18 por lo menos, y pensamos que el proyecto va a seguir, eso queremos, y que no me oiga María, ¿por qué no puedo decirlo? Pero queremos que el proyecto siga, porque queremos que existan, que estén en bibliotecas, que se consigan en librerías. Hay unas que se consiguen en línea, que se pueden descargar de manera gratuita. ¿Cuáles son? Bueno, son 18 títulos, y nosotros, el ministerio, cuando publica libros no los puede vender, porque los publica con dineros nuestros. Entonces son para todos los libros y deben estar gratis. Cuando diseñamos el proyecto, la directora de artes dijo, este proyecto es divino y a todo el mundo le va a encantar, pero yo no quiero que sean libros que se vayan a bibliotecas y nadie más vuelva a leer. Solamente las 3 estudiosas que están ahí tomando notas, ellas sí irían a la biblioteca a leerlos, pero todos estos que están acá sin tomar notas, no. Ellos les gustaría más bien que los vendieran. Entonces ya nos dijo, no queremos que solo las 3 estudiosas que sabemos que van a ir a leerlos, no, queremos que los lea la gente que estén disponibles. Entonces nos dijo, hagamos una alianza con librerías, con editoriales independientes. Esto nunca se había hecho y fue un trabajo, o sea, después de conseguir los derechos, esto también fue una cosa muy espantosa. Pero el equipo del ministerio y en nosotras también por los laditos, porque estábamos muy ocupadas en ese momento editando, pues sacamos adelante esto, logramos que 11 editoriales se interesaran, no mentira, se interesaron muchas más, pero hubo accidentes por el camino y no se pudieron publicar porque ya saben los herederos, el tío del primo del mocho, ¿no? Entonces ese decía, no, a mí me tiene que volver a pagar y me tiene que pagar más, porque bueno, entonces hubo momentos en que no se logró negociación, había una crisis de papel muy grande. Y entonces hubo editoriales que no tuvieron recursos para poder publicar, entonces logramos que 11 títulos salieran con las editoriales independientes que los pueden conseguir. Los otros 7 se pueden bajar gratis, los pueden leer en bibliotecas o bajar gratis de la página. Ustedes escriben Biblioteca de Escritoras Colombianas en Google, Biblioteca Nacional de Colombia, y ahí les salen y pueden bajarlos. Y corran a bajar, por ejemplo, el de Lisa Mújica,
que está ahí, ¿no? Que la editorial interesada en publicarlo no consiguió los derechos, entonces no pudo publicarlo. Y el resto pues los pueden comprar allá abajo y van a estar durante 2 años, las editoriales independientes van a tener los derechos, luego pasan a ser libres y entonces van a estar gratis para bajarlos. Bueno, antes de darle la palabra al público, si preguntas, me gustaría saber cuál fue la reacción de las escritoras, las autoras que aún viven, que creo que son 4, Camila. ¿Cómo fue, digamos, la recepción de finalmente ser reconocidas después de tanto tiempo de haber estado en el olvido? Bueno, como tú lo dices, la Biblioteca de Escritoras Colombianas es un proyecto de rescate, ¿cierto? De volver a darle un lugar a esas mujeres que han sido descatalogadas por una u otra razón. Entonces yo creo que para ellas fue una alegría, porque además esos libros fueron editados, los editamos con horas de trasnocho, de toda la emoción de que empezaran a circular en librerías, de que empezaran a circular en las bibliotecas, con todo el amor, con toda la disposición para abrirles de nuevo un lugar. Entonces, creeríamos que están contentas, que están agradecidas, que están en el lugar que les ha correspondido siempre y que por una u otra razón no tuvieron. Entonces, creo que pues nada, ahí en adelante pues encontrarán ese espacio en la biblioteca de los lectores y en el imaginario, digamos, desacertado que hemos tenido de lo que ha sido la escritura colombiana, pues se romperá eso y empezarán a ser parte de los programas de colegios, de universidades, entonces creo que esto es buenísimo. Quiero contar como 2 anécdotas, una Miss Hazel Robinson, que Miss Hazel tiene 86, 87 años en este momento, ella es una escritora raizal, nacida en San Andrés, que vivió también varios años en Providencia mientras escribía Seila Hoy, Vela a la vista, el libro que publicamos de ella, y Miss Hazel, pues yo le escribí, yo la conozco hace mucho y le escribí a contarle, y ella me dijo que listo y luego le dije, Miss Hazel, entonces pues le vamos a pagar los derechos. No, yo no quiero que me paguen derechos. Y yo, no, es que tenemos que pagarle los derechos. No, yo no quiero que me paguen derechos, lo único que ustedes pueden hacer es publicar el libro en español y en inglés para que también sea leído en inglés en las islas, ¿no? Entonces ella es una persona que entiende su obra, no digamos como lucro, ya es una señora que tiene su jubilación, es una señora que vive acomodadamente, pero para ella su literatura es un regalo que ella hizo para las islas, eso me pareció precioso. Y otra escena muy conmovedora fue cuando Maruja, que va a cumplir 100 años en diciembre, cuando salieron los libros, alguien se los entregó a Florence Thomas, que la conocen, es una feminista, que ha luchado toda la vida por los derechos de las mujeres acá en Colombia, y Florence fue a la casa de Maruja y Maruja se tomó fotos con todos los libros de la biblioteca y cogía así su libro, y entonces esa foto de verdad fue muy para mí muy conmovedora. Bueno, un regalo de verdad esta biblioteca. No sé si tenemos preguntas, tenemos micrófono para… No, pues yo hablo por el teléfono. Dale. Obviamente, y buscamos, a ver, esta primera parte de la biblioteca incluye autoras de la colonia a 1949. No encontramos escritoras trans, no las buscamos, nos comunicamos con redes trans, con organizaciones trans, y no. En este momento, digamos, hay escritoras trans colombianas y hay talleres dirigidos a la población de mujeres trans, pero desafortunadamente no encontramos, ¿no? Hay un par de escritoras de la biblioteca que creemos que eran queer, pero no era como que en 1920 una mujer dijera, soy lesbianísima, ¿no? Eso no pasaba, ¿no? Decía más bien como, no me quiero casar, odio a los niños, no me jodan, tengo el pelo corto, fumo y bebo como los hombres. Entonces eso tenemos, ¿no? Y pensamos que podía ser una escritora queer, pero así como que se haya salido del closet, no.
Bueno, tenemos también crónica, tenemos teatro y tenemos textos de opinión. Hay grandes mujeres ensayistas colombianas, ¿no? Y pues no puedo hablar mucho del tema, pero lo tenemos contemplado. Hay una cosa añadida buenísima en los libros, y es que cada uno de ellos está prologado por una especialista. Ahí también de alguna manera está incluido el ensayo, como esa aproximación crítica a esas obras que son la apertura para que los lectores lleguen y se ubiquen, se contextualicen, digan, fue esta mujer, los temas que voy a encontrar son tales y tales. Entonces también ahí el ejercicio ensayístico está a través de los prólogos. Bueno. Okay. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a Pilar y a Camila. Un aplauso, por favor, para nuestras invitadas. Perdón. Les voy a pedir si nos dejan tomar una foto con ustedes.